Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Es un placer encontrarnos una vez más en un encuentro desarrollado en el marco de los podcasts de la libertad desarrollados por la Fundación Atlas. Y hoy vamos a charlar sobre un tema que es realmente muy interesante, del cual hablamos mucho los amigos y amantes de la libertad en el mundo y en Argentina, pero a veces conocemos bastante poco, que es la libertad en Estonia, ¿no? No conocemos tanto qué es lo que ha sucedido en aquel país, cómo ha sido el viraje hacia la libertad, cuán libre realmente es, los mitos, las verdades. Y para ello vamos a tener el placer de conversar con dos personas que han escrito un artículo maravilloso en Cato Institute sobre la temática, y ellos son Miguel Ángel Cervantes y Víctor Hugo Becerra. Vamos a saludar a cada uno. ¿Cómo estás, Miguel Ángel? ¿Qué tal, Martín? Un placer estar contigo. Hola, Víctor. Es un placer poder compartir estas ideas con la Fundación, ¿no? Muchas gracias. ¿Cómo estás, Víctor Hugo? Hola, ¿cómo estás, Martín? Hola, Miguel. Qué gusto saludarlos. Muchas gracias por la invitación, Martín. Y bueno, a la orden tuya y de tu público. Muy amable. Voy a hacer una breve presentación. Miguel Ángel Cervantes es catedrático de la Escuela de Negocios de Rennes y está interesado en el vínculo entre la libertad económica y el bienestar. Víctor Hugo Becerra fundó y dirige las principales organizaciones liberales de México, y les pregunto dónde están, porque este realmente es un encuentro con muchos usos horarios, ¿no? De diferencia. ¿Dónde están físicamente? Yo me encuentro en Rennes, en Bretaña, el oeste de Francia, como a 350 kilómetros de París. Son las 12 de la noche. Ok. Acá, Víctor Hugo, ¿dónde estás y qué hora es? Yo estoy en Ciudad de México, son poco después de las 4 de la tarde. Buenísimo. Bueno, yo en Buenos Aires son un poquito más de las 7 de la tarde, así que gracias por la flexibilidad, ¿no? Y estos lujos que nos permite la tecnología. Y bueno, quisiera empezar conversando con ustedes y preguntándole un poco sobre Estonia, ¿no? Y el artículo, invito a todos ustedes a que lean el artículo sobre Estonia y la libertad, publicado en Cato Institute, hecho por ellos. Vamos a hablar de algunos puntos acá, no todos, pero vale la pena leerlo en profundidad para conocer el presente y la historia reciente también de Estonia, ¿no? Las historias en Europa son bastante más extendidas en el tiempo y tal vez profundas en algunos aspectos que en América Latina, donde la historia es relativamente corta, la historia occidental al menos. Entonces, quisiera empezar por Víctor, preguntando un poco qué es lo que te motivó a escribir el artículo. Bueno, mira, básicamente yo consideré que era importante. Yo le recuerdo que, bueno, pues era parte de esta discusión que de alguna manera trata el artículo, de esta discusión en Argentina, de si las reformas iniciadas por Mauricio Macri habían sido las suficientes y por qué perdió finalmente el poder. Bueno, es parte de esta reflexión. Y bueno, yo considero, a propuesta de Miguel, de tratar algunos temas sobre libertad económica, yo creí que el tema de Estonia pues era particularmente importante porque reflejaba la voluntad, la valentía y los resultados que implica desarrollar reformas valientes, profundas, no graduales, y los resultados se ven a 30 años de haberlas iniciado y se ven de manera muy espectacular, y creo que este es básicamente el contexto. Sí, y ahora quisiera preguntarle a Miguel un poco de dónde viene Estonia, ¿no? De la Estonia que comienzan a relatar a inicios del artículo a la Estonia actual. Sí. Bueno, la lucha de Estonia pues ha sido muy dura después de la independencia del Imperio Ruso. Tuvo como unos 20 años de libertad, en la que hubo bastante progreso en esos 20 años. Después, pues otra vez fue tomada por los comunistas, después por los nazis y otra vez por los comunistas, y lo que duró 50 años. Y pues finalmente
ya se independiza de la Unión Soviética y pues encontrándose en la situación difícil, necesitaban hacer reformas rápido para poder ofrecerle a la población una mejora en su bienestar. No se podía esperar mucho. Y creo que estas reformas que se hicieron nos deben inspirar a muchos, a Latinoamérica. La rapidez como se hicieron las reformas debe ser una enseñanza. Excelente. Y Víctor Hugo, te pregunto un poco sobre cuál es el estado actual, ¿no? De la libertad y la reforma, a partir de las reformas que se han realizado en Estonia. Bueno, en este momento es inmejorable. Cuando escribimos el artículo, Estonia, por ejemplo, estaba en el lugar 13 de libertad económica. Bueno, en la última edición, apenas a finales del año pasado, ya la coloca en el lugar número 12. Es decir, ha sido un esfuerzo continuado hacia adelante, sin medias tintas, y eso me parece que es muy bueno. También, bueno, el tema del avance tecnológico es muy importante. También cuando nosotros escribimos el artículo, era tanta el avance en Estonia sobre gobierno electrónico que, por ejemplo, se podían hacer todos los trámites, desde el registro de un niño, desde el hospital, todos los procesos se podían hacer vía gobierno electrónico, excepto divorciarse y casarse. Bueno, en estos 2 años que escribimos el artículo, bueno, ya la gente puede casarse vía electrónica, y bueno, me parece que habla precisamente de esta voluntad. La situación Estonia, bueno, el clima no ayuda para que crezca su población, ha tenido más bien cierto dejo estacionario, pero me parece que en términos económicos ejemplifica un extraordinario ejemplo de libertad, de cómo el capitalismo ayuda realmente a las sociedades y cómo el poder realizar reformas rápidas sin cargar con la nomenclatura del pasado es lo ideal en una situación que, bueno, me parece que países como México, como Argentina, deben de reflexionar mucho más detenidamente. No es solamente analizar el tema de Estonia por un interés académico, sino también porque nos dice mucho de cómo mejorar los propios países de América Latina en situaciones de alta conflictividad política y al preguntarse si conviene hacer tales o cuales reformas. Muchas gracias, Víctor Hugo. Y bueno, y te pregunto, Miguel, un poco sobre las reformas en materia económica que ha realizado Estonia. Bueno, pues algo que es importantísimo es el flat tax. Por ejemplo, el impuesto máximo es sobre las personas es del 20%. Esa es la tasa máxima de impuestos sobre la renta personal. Hubo una privatización muy exitosa, pero con Estado de Derecho. Eso es también importante. No nomás se trata de privatizar, pero con buenas reglas que creen la competencia. Sí, y también, te escucho, Miguel. También, por ejemplo, en el libre comercio hubo grandes avances en el libre comercio. Obviamente, cuando Estonia en los 90, pues obviamente había muchas barreras al comercio, barreras arancelarias, no arancelarias, un tipo de cambio en el mercado negro, no había apertura financiera. Y es donde Estonia dio un gran giro al reducir las barreras al comercio y al terminar con el tipo de cambio paralelo, con apertura a la inversión y con protección a la inversión. Eso fueron de las reformas más importantes.
y obviamente también en mejorar el Estado de Derecho. Eso también dio un gran salto a Estonia. El de desarrollar también un sistema monetario eficaz, tuvieron que reconstruir todo el sistema financiero, el banco de Estonia, y pues obviamente también en las regulaciones de crédito. Anteriormente todos los bancos eran de Estado, actualmente ya son privados con gran competencia, y pues las regulaciones de negocios también se ha avanzado bastante en una administración pública imparcial, en reducir los costos burocráticos, y por el hecho de que los impuestos son bajos, de que la tasa máxima es 20%, entonces no hay tanta complejidad para pagar impuestos. Porque cuando los impuestos son muy altos y tantas excepciones, entonces hace la complejidad de los impuestos crea una complejidad de los impuestos. Pero cuando tienes una tasa baja, pues no existe tanta complejidad. Tienes certidumbre de cuánto vas a pagar. Claro. Saben que nosotros... Sí, posiblemente pase lo mismo en México, que a veces en Argentina hay un elevado nivel de evasión tributaria que no tiene tanto que ver con, en algunos casos, con el peso de los impuestos, sino la complejidad, ¿no?, tributaria. Tenemos cerca de 170 impuestos, ¿no? Es imposible para una pequeña empresa cumplir con todos los impuestos. En muchos casos, aunque quiera, ¿no? Es muy costoso. Tendría que tener más contadores que empleados en muchos casos, ¿no? Entonces, esto que vos comentás es muy, muy importante, ¿no? La simplificación tributaria para poder permitir la supervivencia del sector privado y un sector público eficiente. Exactamente, Martín. Y tocas un punto muy importante, porque en México y en Argentina, cuando se toca este punto de la evasión, ¿de qué se habla? No, es que hay castigos más fuertes, hay que perseguir evasores. En vez de buscar una mejor solución, de simplificar, bajar los impuestos, buscan hacer más complejo el sistema fiscal. Exactamente. Y Víctor Hugo, te pregunto hoy, ¿cómo se ve la situación de países como Estonia, Letonia, Lituania, el contexto también de la política internacional de avance de Rusia, ¿no? Sobre, no sabemos si, pero hay posibilidades sobre la ex Unión Soviética. Claro, Martín. Yo también me preguntaba lo mismo, porque obviamente si logra imponerse Putin en el tema de Ucrania, bueno, pues realmente nada evita que pueda intentar en algún momento recuperar esos antiguos territorios de Letonia, Estonia y Lituania, que fueron parte de la Unión Soviética. Tendrá la legitimidad, la fuerza, la costumbre, el derecho adquirido para poder avanzar sobre esos países. Entonces, bueno, sí, me parece que es muy grave precisamente el futuro para estos países si finalmente pasa un abandono por parte de Occidente a la lucha del pueblo ucraniano. Y me parece que, bueno, las amenazas allí están, y ojalá haya sociedades, gobiernos que puedan ver a futuro lo que puede llegar a pasar, porque en un escenario donde el más fuerte gana, bueno, pues nadie está a salvo, simple y sencillamente. Me parece muy importante remarcar lo que mencionaba Miguel, y es que yo creo, desde mi punto de vista, que el punto básico en el tema de Ucrania, bueno, fue el tema de los derechos de propiedad, hacer valer con efectividad los derechos de propiedad, poder generar una clase empresarial. Recordemos que allí se partió de cero, no es el caso de Argentina y de prácticamente ningún país latinoamericano. Entonces, bueno, había que crear desde cero una clase empresarial, y se hizo precisamente con respeto al Estado de Derecho, reconociendo derechos previos a las nacionalizaciones soviéticas y estableciendo un complejo sistema de voucher para poder privatizar y poder reconocer
derechos de propiedad a gente que había sido expropiada por el régimen soviético. Bueno, la lucha en nuestros países pasa precisamente por eso. Lo que prometía el presidente Milei hace unas semanas a un grupo de empresarios. Bueno, su trabajo es crear riqueza, obtener ganancias. Yo me comprometo a quitarles el Estado de encima. Bueno, y eso implica, pues obviamente, respeto al Estado de Derecho por parte del Estado, vigilar las reglas de los derechos de propiedad. Y bueno, me parece que eso es un buen ejemplo de lo que América Latina puede extraer de esa experiencia, insisto, que es una gran lección de libertad como países con reformas valientes, sin recurrir a la vieja nomenclatura, puede iniciar de cero. Y el caso de los países bálticos, también el de Polonia es muy interesante, son ejemplos precisamente de este avance de la libertad. Muchísimas gracias, Víctor Hugo, una excelente reflexión para cerrar. Y te pregunto, Miguel, si podrías también darnos tu visión para cerrar esta charla al respecto de lo conversado. Creo que una lección importante es no solamente odiar el comunismo, porque a veces en Latinoamérica tenemos esta tendencia a solamente odiar el comunismo. No es nomás odiar el comunismo, es realmente un compromiso con el libre mercado. Y debemos de tener este compromiso con el libre mercado. Y yo lo que veo que en el pasado muchas personas que ven a Estonia el ejemplo solamente por la tecnología, como Estonia pues ha digitalizado, entonces muchos piensan que la digitalización eso es la causa de todos los bienes de Estonia, y solamente es una consecuencia de esas reformas de libre mercado. Y creo que eso es importantísimo, que Estonia, pues las causas de todo este cambio de Estonia, pues es mejoras en el sistema fiscal, reducción de impuestos, sistema de derecho, un sistema monetario independiente, compromiso con el libre comercio, mejoras en las regulaciones de empresas, de crédito, de trabajo. Entonces creo que ese es el compromiso que tenemos que tener. Y algo también interesante sobre Estonia, en los indicadores de bienestar, por ejemplo, mortalidad infantil, mortalidad materna, Estonia ha incluso sobrepasado el promedio de la Unión Europea. En todos esos indicadores de bienestar de salud. Así que muy interesante. Entonces, sí, muchas gracias por la posibilidad de hablar con ustedes, Víctor Hugo, Miguel, y conocer un poco más de Estonia, país del cual se escucha mucho el título, pero el detalle se conoce bastante poco, al menos en Argentina. Así que mil gracias y seguiremos conversando para incrementar este camino que han iniciado ustedes, que creo que es muy interesante de traer la realidad de estos países hacia América Latina. Muchas gracias. Muchas gracias, Martín. Placer.